Bien, buenas noches. Saludarlos desde el Movimiento Cultural Dos Amarus y darles la bienvenida pues, a un miércoles más de tertulia. En esta oportunidad vamos a inaugurar una serie de conversatorios con miembros del grupo y algunos invitados concerniente al diagnóstico político-social del país. Eh, Entendemos que es un entresijo delicado al que nosotros, como partes integrantes de la sociedad civil huancaína y peruana, tratamos de aclarar con los recursos académicos de información y de conocimientos del cual disponemos. Todo ello, pues, con un ánimo e interés de seguir aprendiendo y nutriendo, pues, los argumentos que nos ayuden a elevar el nivel de discusión de la política, en particular en nuestra región central andina. Entonces, bueno, pues para estas temáticas haremos un ejercicio de reflexión a nivel de ideas, política histórica, ¿no? Que ocurre pues, en una región considerada inestable, históricamente fragmentada, pues en unos periodos muy marcados, prehispánico, virreinal colonial y republicano contemporáneo. Pues siguiendo un poco la temática que vamos a tocar en los diferentes conversatorios, nos vamos a orientar sobre lo concerniente a la política, al Estado y al poder en el país. Inicialmente, el tema del día de hoy, pues eso, unas aproximaciones a la corrupción y a la eficiencia del aparato público estatal que actualmente opera y está institucionalizado, pues, en nuestro país. Con respecto a la realidad política histórica, podemos dar algunos pequeños alcances e indicar que desde el mundo grecolatino pues, ha discurrido por dos grandes conceptos teóricos, como son las del utopismo revolucionario o el realismo conservador, ¿no? Y que lógicas de evolución y desarrollo a través de conflictos, de expansión, de dominación de los variados pueblos y naciones e imperios que se han desarrollado pues, a lo largo del globo, ¿no? Términos más contemporáneos, desde la Revolución Francesa, nos darán un indicativo pues, de derecha a izquierda en lo político o de capitalismo y socialismo en lo económico, ¿no? En todo caso, todos estos términos van a ser nutridos como modelos utópicos, al cual también consideremos pues, al libertarianismo, ¿no? Como una definición del escepticismo clásico grecolatino. Y con esas coordenadas vamos a tratar de aterrizar pues, en la historia de la región más desigual del mundo, que es Latinoamérica, y en particular en los Andes, pues con unos índices tanto a nivel económico, político, pues que dejan evidencia una gestión pública, una gestión del aparato estatal en términos muy precarios. Y bueno, pues para iniciar estas conversaciones, damos la bienvenida al profesor Alberto Chavarría Muñoz. Buenas noches, profesor Alberto. Hola Percy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, profesor Alberto? Pues bueno, vamos a presentar al profesor Alberto. Alberto Chavarría Muñoz, pues es licenciado, eh, es escritor e investigador en cultura y política, con una maestría pues también en gestión educativa. Sus trabajos incluyen pues una novela que es La ninfa de Jericó 941, unos cuentos como La lluvia y el río, La guerra de la cruz y tengo entendido pues unas investigaciones a través
de carácter político-cultural, pues denominada la gestión cultural en Huancayo. Entonces, entiendo que también está en preparación pues unos trabajos, ¿correcto, Alberto? Sí, 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 exactamente. Ya, bueno, pues estos trabajos, bueno, acá los tengo apuntados. Es la novela Un lugar bajo el sol y las investigaciones Huancayo, Historia y Cultura, la poética de José Gamarra Ramos, lo cual pues esperamos su pronta publicación y que pues tengamos la oportunidad de conversar en torno a estos temas. Bueno, pues nada, entonces, Alberto, te agradecemos la participación y quedamos pendientes de tu exposición. Adelante, por favor. Bien, se me escucha bien, ¿sí? Gracias. ¿Cómo empezar esto? El tema es sobre política, poder y Estado. Bueno, empecemos señalando algo particular y personal, ¿no? Yo trabajo las investigaciones sobre la cultura y las políticas culturales. Empecé escribiendo cuentos, novelas y fui abarcando el espacio a partir de la teoría sociológica en literatura y luego hacia los estudios culturales y después a los estudios postcoloniales. Al hacer todo este asunto de investigación literaria primero, entendí que el factor político dentro de un contexto en el que el escritor se mueve, el creador se mueve, vi que la política como acción de grupos de poder o de clases sociales, llevadas al terreno oficial, por ejemplo, en la política, en la escena política oficial, como es el Congreso, el Parlamento, el Ejecutivo, el Poder Judicial, los diversos aspectos de la sociedad civil, caí en cuenta de que muchos de estos aspectos que el escritor recoge para construir o novelar o hacer un cuento, tiene que estar cruzado con todos estos elementos, pero no solamente las cuestiones políticas, sino también las cuestiones económicas, las cuestiones sociales, las cuestiones simbólicas y todos los aspectos que pudieran ayudar al escritor o al artista en general a construir una obra. Al analizar las obras, sea en poesía, en teatro, en narrativa, en pintura, en música, lo que se quiera, uno va a encontrar que todos estos elementos se cruzan para dotarle de una personalidad creativa y al mismo tiempo construir el objeto estético del cual, bueno, pues el creador lo va a desarrollar. Entonces, el primer elemento a observar era cómo funciona la política. Por ejemplo, uno puede decir, por ejemplo, en el caso de Verdi, sus composiciones operísticas, ¿qué tienen que ver con su creación musical? ¿Qué tiene que ver con su perspectiva política? Recordemos, por ejemplo, en ese momento el contexto italiano. Italia en ese momento no era ninguna nación, era un conjunto de reinos, donde el principal actor político era el Papa. Verdi, por ejemplo, es partidario de las ideas de Garibaldi. Garibaldi era partidario de la República y de la unidad italiana. En función de eso construye, por ejemplo, toda esta ópera Aida. Hay elementos del romanticismo, de lo épico, pero está relacionado fundamentalmente a dotarle de una identidad a los italianos. Y podemos ver en otros casos, por ejemplo, a Arthur Rimbaud. Muchos lo ven como un poeta vanguardista, clásico, que rompe ciertos esquemas, pero muy pocos saben que él era partidario del socialismo
que imperaba en la época de 1870 y estuvo en las barricadas de la Comuna de París. Cuando él comprende que ese camino no es posible, las fuerzas no le dan, él, bueno, decide irse al África, ¿no? Pero su visión política está, porque cuando uno lee los poemas de Arthur Rimbaud, puede encontrar una visión que podemos decir popular. 100 años después, por ejemplo, en mi perspectiva, los chicos de Hora Cero retoman eso. Claro, pero ellos retoman cuestionando todo el pasado poético que había en el país. Porque, y lo más, digamos, cercano, la corriente anglosajona que venía, por ejemplo, con Inostroza, con Cisneros, y que se había perdido esa fuerza social que traían los poemas de los años 20 o 30, con Oquendo, con Vallejo, con Hidalgo, por ejemplo. Y ellos estaban más vinculados, o los de los 60 estaban más vinculados a lo que se llamó la poesía pura, ¿no? Martín Adán, Cisneros, y dejaban un poco de lado, por ejemplo, a Romualdo. Frente a eso, pero si uno lo ve en el plano general, se da cuenta que, por ejemplo, usar las temáticas y las palabras populares como parte de la poesía, ya Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire lo usan, Verlaine, por ejemplo. Ahora, ¿qué significaba eso? Esa es una toma de posición política, porque mostrar con las palabras un hecho real, una situación concreta, esa es una postura política a todas luces. Y lo van a aclarar después los de los estudios culturales y los de estudios postcoloniales. Cómo la graficación de la palabra puede significar una postura política o, si se quiere, la visión de un sector. Entonces, uno empieza a analizar todo eso y se da cuenta que el acto político, pues, es fundamental. Y esto todavía antes de leer a Foucault y su biopolítica. Antes incluso de leer a las chicas feministas que señalaban que la cuestión del cuerpo es una toma de posición política. Hablar sobre el cuerpo es una toma de posición política. Muy bien. Entonces uno empieza a pensar qué cosa es la política, qué es el factor que hace. La vieja definición es el arte de lo posible, pero unas definiciones distintas son, la postura leninista es, por ejemplo, la expresión más concentrada de la economía. Jugando con todos estos aspectos y otros más, uno puede tener idea que la política es la actividad central de organización de la sociedad. La sociedad se va a organizar en grupos para poder desarrollar visiones, acciones, conductas, simbologías o posturas, pero a partir del poder. La visión política, por ejemplo, que uno puede escuchar en las radios cuando las personas se expresan en determinadas, llaman y quieren cuestionar algún aspecto de la situación política, están dando opiniones, pero no tienen ninguna capacidad de poder, salvo que esa opinión o esas ideas se convierta en una movilización de masas, en una movilización popular, o, si se quiere, en una fuerza simbólica que pudiera hacer cambiar de rumbo a los que están en el Ejecutivo, o en el Parlamento, o en el Poder Judicial, o en el Poder Electoral, o en otras formas de poder, en las que son esferas de poder. Por ejemplo, la milicia, los medios de comunicación, la iglesia. Solo si estas ideas logran movilizar, si logran convertirse en una fuerza. Si no, son opiniones, pero que expresan aspiraciones, intereses, voluntades. Entonces la política es un asunto que no solamente debe verse en el aspecto de la
escena oficial, como diría Henry Peace, sino en todos los campos de la vida social, obviamente. Este primer asunto vinculado a la literatura y todo esto nos lleva ya después a analizar el conjunto de cosas. Por ejemplo, cuando Alejandro Dumas o Charles Dickens u otros escritores clásicos construían su personaje, ellos buscaban observar a la mayor cantidad de gente de determinado sector. Y entonces construían al personaje con los con las diversas virtudes y defectos que tenía, porque tenía que ser un símbolo representativo. Y una de las partes de ese símbolo, quienes han leído, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, pueden darse cuenta de cuál es la postura política de ellos. D'Artagnan siempre lo tiene claro. El rey es un monárquico, ¿no? Y podemos seguir bien. En Los Miserables, por ejemplo, Víctor Hugo, también hay. Y así uno puede ser. Entonces uno se empieza a dar cuenta que la política es una acción social que cruza a todas las personas en la sociedad, incluso si uno quiere, hoy día lo vemos más claro, por ejemplo, con las personas con habilidades especiales, con discapacidades, con enfermedades raras, todo. Eso da contenido, por ejemplo, a la idea y al concepto de la biopolítica. Cada vez es más amplio. Al principio la política solo se pensaba que era para gobernar y gobernar en un bien común, pero en algunos aspectos que podríamos decir de la visión hegemónica, ¿no? A los que supuestamente interesados solo en la política, como si, por ejemplo, a los campesinos de la Edad Media nunca les hubiera interesado la política. Que no lo hayan podido expresar es otra cosa, porque si uno ve las grandes movilizaciones antes de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Británica, los campesinos tienen mucha movilidad, guiados obviamente por ciertos líderes, católicos, cristianos, protestantes, etc. Igual aquí, si uno lee, por ejemplo, el libro de Scarlett, ay caramba, se me va esta señora, Un siglo de rebeliones indígenas en el Perú, ¿qué significa? Uno termina de leer y ve un conjunto de movilizaciones para protestar, señalar, mostrar disconformidad, diversas situaciones. Entonces, nos queda claro que la política es la actividad que junta a toda la sociedad en varios ejes, en varias formas, y que es una actividad unificadora de la sociedad, pero unificadora en el sentido de la contradicción, es decir, en el sentido de que hay una gran tensión entre los pareceres, entre los intereses, entre las motivaciones, entre lo que se pueda llamar el sentido de vida. Es unificador como sociedad, como grupo, pero al mismo tiempo es tensional, es contradictorio. El poder que permite que la acción política sea, es una capacidad, es la capacidad de poder decidir y de poder hacer. Cuando uno resuelve problemas en la vida cotidiana, quiere decir que tienes poder. Ahora, el punto del poder es diversificado. En este caso, lo que hablamos es del poder político. Muy bien, pero antes también hay que entender que el poder es una forma de violencia. Por eso es que cuando el Estado tiene el monopolio de la violencia, lo que te está diciendo en el fondo es que tiene el monopolio del poder. Y es un poder legal y en la mayoría de los casos y en otros es legal y legítimo.
En otros puede ser legítimo, pero es ilegal. O puede ser que sea legal y es totalmente ilegítimo. Entonces hay unas combinaciones, pero el poder es la capacidad de hacer las cosas, de tomar decisiones y llevarlas adelante. Si uno quisiera, podríamos decir, el poder es la posibilidad de transformar las cosas, de cambiar, de darle un sentido distinto a lo que alguien pueda pedir o decir, o cambiar un sentido de tradición. Y el poder se constituye en un símbolo. Y las simbologías del poder tienen varios aspectos. En el mundo judeo-cristiano, el poder es, por ejemplo, Jehová. Ese es el poder, el máximo poder. Por eso, omnipotente. Entonces, es en el mundo andino, los dioses. Sus simbologías pueden ser como en Chavín, como en Tiahuanaco, como en diferentes formas que haya construido las culturas o los seres humanos. La simbología del poder actual, por ejemplo, se ve en varias casas. En la presidencia de la República, por ejemplo. Por eso todo el mundo, cuando hay una pequeña protesta, incluso de un pueblo un poco alejado del centro, quieren conversar con el presidente. Y grafica mucho esa frase que dice, ¿no? Yo no converso con los payasos, sino con el dueño del circo. La graficación del poder de libertad. Esta simbología del poder tiene varios aspectos que desde la semiótica, política y cultural se puede apreciar con mayor claridad. Por ejemplo, en la zona del sur, en los bailes populares, la diablada es un símbolo de poder. Aquí en la región central, el huacón, símbolo de poder. Cuando uno observa, por ejemplo, la tunantada y las formas de los pasos de los diversos personajes, uno se da cuenta quiénes tienen poder y quiénes no. Y si no, pregúntenle al chuto, saber qué tipo de poder tiene. Puede tener un poder mínimo, sí, pero si hablamos de poder político, es otro el que lo tiene. Y así podemos ver en el intergénero, por ejemplo, o en género, en un baile, por ejemplo, la marinera, el guaylas, algunos otros bailes, ¿quién tiene el poder? La estructura patriarcal, y lo define. Y claro, se aprecia eso, pero eso es cuando empezamos a discutirlo, porque si no, no pasa nada, lo miramos, es un bonito baile y ya está, hasta ahí llegamos. Pero si discutimos el punto del poder, vamos a observar ciertas relaciones asimétricas. Igual ha sucedido con las cuestiones raciales, aunque ya hoy día el término de raza usarlo es una barbaridad, pero si uno ve hasta el siglo XIX, incluso hasta mediados del siglo XX, hasta el golpe de Velasco, yo creo que hay. Por eso yo hasta ahora recuerdo la anécdota que contó Julio Kotler, ¿no? Un historiador, un sociólogo de clase alta, blanco, de ojos azules, y tenía pues los amigos y las amigas de esa clase. Y un día les preguntó, ¿por qué odian tanto a Velasco? Y lo que le contestaron fue que lo odiamos porque él hizo creer a los indios que eran gente. Entonces, el asunto del poder en el tema racial también tenía. Hoy día ya el concepto puede ser discutible, pero digamos, se habla mucho más de lo étnico o la etnicidad, y entonces las relaciones asimétricas. Por eso también el país, dentro de llevando adelante las políticas firmadas en las Naciones Unidas sobre la declaración sobre los pueblos indígenas, es la educación intercultural. Hay que interculturalizar al país y también poner cuestiones de educación bilingüe, ¿no? Para reducir esas asimetrías étnicas o sociales desde otro punto.
Y podemos ver, entonces, el asunto de poder es esa capacidad en la que puedes decidir y puedes hacer cosas. De una forma casi aséptica es bueno transformar, hacer cosas, pero cuando va al terreno político es claramente vertical, una relación hegemonía-subalternidad. Ahora, este poder requiere ciertas condiciones, por ejemplo, la legalidad, que se acepte una legalidad, pero también requiere un asunto simbólico, es decir, una concientización, una convicción de que los intereses de un sector son los intereses de todos. Entonces se acepta esas relaciones de poder asimétricas sin cuestionarse. Pero cuando se cuestiona, puede uno empezar a observar que es posible también, usando otras formas de poder o una suma de poder o una sinergia de poder, también cambiar esas relaciones asimétricas. En el mundo lo que estamos viendo a raíz del neoliberalismo es la suma de movimientos sociales, infinito, de diferentes cosas. Y todas van socavando. Si uno hiciera una comparación con el mundo romano, es como si inmensidad de tribus fueran atacando al poder central, al poder hegemónico. Cuando uno lee mucho sobre este asunto de la última fase de Roma, ve a diferentes tribus de 100 personas, 500, 1000, según los tamaños, pero todos atacaban y todos poco a poco destruyeron. Entonces, algo es eso. Entonces, los poderes minúsculos empiezan a generar una sinergia distinta acá. Es probable que cuando ya el modelo llegue a su máximo límite, pueda tener serios problemas. Hoy día vemos que la pandemia está llevando a una comprensión de eso. Pero yo, por ejemplo, particularmente veo que en el Perú, por ejemplo, el cambio de hoy día entre el ministro Zamora con la señora Massetti es una recuperación de los sectores hegemónicos sobre el tema de la pandemia. Y bueno, puede ser una visión un poco sesgada, digamos, ¿no? Porque todos sabíamos que el señor Zamora fue amigo o es amigo, estuvo en el equipo del Frente Amplio en las elecciones pasadas. En cambio, Pilar Massetti, bueno, una señora con mucha empatía, pero que no tiene muchas opciones más. Y los ataques que han ido contra Zamora de diversas formas tienen esa expresión. Como digo, puede ser una visión discutible, lo que sea, pero es por lo menos una percepción que voy teniendo. Y así cuando se han lanzado a ciertos sectores, ¿no? Hay una más bien recuperación. Ahora, pero el juego no está solo en el Perú. Como el juego de la pandemia es global, entonces muchas cosas se van a decidir en ese contexto del ámbito. El Estado, que es el facilitador, el posibilitador de la acción política y el poder, voy a tomar una definición que me pareció interesante, porque la definición anterior, la que era más usada, es que es una maquinaria que viabiliza las políticas y las opciones de una clase hegemónica sobre el resto. Muy bien, pero Carmen McEvoy, una historiadora peruana, señala algo que me parece bastante interesante. Dice, el Estado es el centro institucional y permanente de autoridad política sobre el cual los regímenes reposan. Y sí, el Estado en principio es una institucionalidad, pero ¿qué son las instituciones? O en algunos momentos alguien decía las estructuras, ¿no? Pero más es institucional. Las instituciones son normas, una especie de reglas que hay. Entonces, cuando alguien habla de institucionalidad, lo que estamos hablando es de reglas que construyen un dispositivo,
un dispositivo es un mecanismo que le da viabilidad y funcionamiento a la institucionalidad. Entonces, cuando un partido gana las elecciones, se instaura en el Estado y lleva al Estado sus políticas, es decir, su capacidad de acción, su forma de hacer las cosas, sus propuestas a largo plazo o a corto plazo, eso dependerá del partido, y lo tiene que viabilizar a través del Estado. O sea, de esa institucionalidad, de esas reglas que hay. ¿Cómo funcionan las reglas? Por ejemplo, el derecho administrativo en el sector público. Entonces, uno tiene una serie de mecanismos. Por ejemplo, en el caso del laboral hay como 40 regímenes laborales. Entonces, si por ejemplo hay un partido, llega al poder político, quiere dar trabajo a sus partidarios, tiene que buscar en esta institucionalidad, en estos mecanismos, cómo introducirlos. Alguien dice, ¿por qué tenemos tantos regímenes laborales? ¿Eso es casualidad? No. Es que necesitan generar institucionalidad para poder llevar adelante sus propuestas políticas. Como las propuestas políticas no son cosa mágica y el que está ya en el Estado te lo va a hacer, tú necesitas introducir personas. Uno, bueno, recuerda las cosas de Acción Popular en el primer gobierno de Belaúnde, las cosas del gobierno de Alan García, y el Estado crece. Fujimori dio el golpe de Estado diciendo que el Estado era muy grande y que había que reducirlo. Pero cuando terminó los 10 años, resultó que había más de lo que él dijo que iba a destruir. Lo modernizó, sí. Sacó a mucha gente y trajo nuevos jóvenes con nuevas capacidades tecnológicas, por ejemplo, en ciertos sectores, no en todos. Por ejemplo, no hizo en salud, no hizo en educación, no hizo en seguridad, no hizo en determinados ministerios, pero sí lo hizo en economía, en relaciones exteriores, en el Ministerio de la Producción y ministerios vinculados al clientelismo político, porque eso es lo que necesitaba. Y la pregunta es, ¿a quiénes llevó? Entonces, como hay un marco institucional en lo laboral, se tuvo que crear una serie de mecanismos, instituciones, nuevas reglas, para ir introduciendo eso y direccionar todo. Por eso cuando dice que es un centro institucional y permanente de autoridad, la autoridad pues está vinculada al asunto del poder. Entonces aquí lo que se observa es que ese conjunto de institucionalidades, nosotros que estamos vinculados al sector cultura podemos observar cuáles son las institucionalidades del sector cultura. No ha habido cambios ni reformas, aunque sí las políticas son modernas, porque hay una serie de convenios que el Perú tuvo que firmar. Ya vemos el asunto de la interculturalidad, el asunto de Roma, los derechos culturales en todo el mundo, y entonces se recogieron las propuestas políticas, pero la institucionalidad no, porque del antiguo Instituto Nacional de Cultura se pasó a llamarse Ministerio de Cultura. ¿Se cambió la institucionalidad, los mecanismos? No. Recién ahora vemos algunas cosas. Por ejemplo, esta especie de reactiva cultura, un asunto. Pero eso, incluso si a nivel país tenemos un 70% de informalidad, y por eso los programas de Reactiva Perú tienen que irse a lo formal, y que generalmente son las grandes empresas, es lo mismo en cultura. En cultura no hay ni siquiera el 70%, será el 90 o 95% de informalidad. ¿Por qué hay eso? Porque la institucionalidad, las reglas, los mecanismos de cómo generar una nueva situación en cultura permite eso.
Claro, yo tengo una propuesta distinta. Para mí ese ministerio debe funcionar como funciona el resto en casos de la descentralización. Pasar, y además en la ley decía, tiene que pasar en 90 días a los gobiernos regionales. Alan García y Juan Ocio impidieron eso. Y esta es una de las razones. Pero eso tiene una razón de hegemonía cultural y política. Porque, por ejemplo, ¿quiénes han sido los últimos ministros que han hecho algo usando el poder? Gente vinculada al sector alto de la cultura, que piensa que la cultura puede servir, bueno, para darse ese aire, y en segundo lugar, para desarrollarse estos proyectos que los benefician a ellos. Ya hemos visto hace poco un funcionario, alto funcionario, creo que viceministro, su empresa haciendo negocios sobre el asunto del Rally Dakar, por ejemplo. Ese es el asunto que ellos quieren controlar. El Museo Nacional que se está construyendo en Pachacamac cuesta más que todo lo que se reparte en el país. ¿Y por qué lo hacen? Como si no hubiera un museo nacional. Los museos regionales necesitan, las investigaciones regionales necesitan. Pero bueno, el tema es la descentralización. Creo que podría funcionar mejor descentralizar. Pero aquí es otro aspecto que vemos también. Lo mismo podemos ver en salud, en transporte, en diferentes aspectos de cómo la institucionalidad se va moviendo, se va manejando. Esa institucionalidad es clave para que el Estado funcione. En otros países, y Max Weber señalaba que debía haber una burocracia estable, una burocracia eficiente en el Estado, que sea apolítica, aséptica, que funcione en torno al bien común. Parecía una idea interesante, pero ya sabemos que el Estado es una máquina, un centro institucional que es controlado por alguna visión política. Cambiar eso tiene sus formas. Uno son las reformas constitucionales, por ejemplo. Otras son nuevas constituciones, nuevos contratos sociales que hagan, por ejemplo, lo que más cerca se me ocurre, Bolivia, por ejemplo. Durante los gobiernos neoliberales, Sánchez de Lozada, Banzer, una serie, tenían una constitución del año 82. Cuando llega Morales, hace una constituyente y cambia, incluso la visión del Estado, ¿no? De ser un Estado unitario a ser un Estado plurinacional. Son diferentes. Entonces, el Estado también puede reformarse y el Estado adquiere nuevas características institucionales, es decir, nuevas reglas. Cuando hay eso, empezamos a sentir que quizás la democracia tiene pues otros factores también. Lo que hay que entender entonces en esta especie de trilogía, Estado, política y poder, es que funciona sistémicamente. Es un sistema construido por los humanos que tiene serios problemas, y que perpetúa cuestiones asimétricas. El que está arriba, el hegemónico, quiere que esto siga así, porque se beneficia de esta situación, por eso es hegemónico. Pero el que está abajo, el subalterno, quiere que cambie. Y tiene que cambiar, porque también está luchando por sus intereses. La mejor forma, se dice, es el asunto democrático, en la que lo fundamental sería una relación entre mayorías y minorías. La primera versión de la democracia era que la mayoría mandaba sobre la minoría, pero ya la ciencia política ha determinado en estos últimos tiempos que la mayoría no puede imponer sobre la minoría, porque eso es
acentuar la relación asimétrica. Entonces, hoy día se tiene que hacer cosas, pero también respetando los derechos y los intereses de esas minorías. Entonces se habla de una especie de diálogo productivo, la cuestión democrática. Pero la democracia, igual que todos, tiene serios inconvenientes. Uno de los inconvenientes, por ejemplo, es cuando una especie de enfermedad ingresa y lo corroe. Es la corrupción. Segundo, la impostura. Por ejemplo, ahora vemos a nuestros congresistas han hecho una impostura. ¿Por qué? Porque han prometido cosas en la campaña y ahora en su acción lo están negando. Ese es quizás no sean corruptos, no les vemos algo de eso, pero sí tienen mucha impostura. Eso es lo que es otro. El otro es que, como se ha construido en relaciones asimétricas, cambiar eso es la gran dificultad. Y ahí vienen todos los problemas. Pero a nuestras democracias y a este asunto sistémico ha ingresado un factor más, que es los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, como una esfera de poder también, empiezan a veces a asustar. Y a través de eso buscan decidir o hacen que se decida. A mí me está llamando la atención que, por ejemplo, hayan nombrado ministro del Interior al ex general Montoya. Él, al inicio de la pandemia, dijo que esto es una guerra y por lo tanto debemos tratar al país como tal. Es decir, en una situación de guerra todos se ponen al servicio del Estado. Le dijeron que así no es, esta es una pandemia. Aquí lo que van a resolver son los científicos de la salud. Pero ahí es donde hago mi relación. Cuando atacan a los ministros de la salud y convierten en una política de ataque al poder ejecutivo en la persona de Vizcarra, y ahora Vizcarra tiene que nombrar a Montoya, ¿qué es lo que se está produciendo? Lo que se está produciendo es que quizás, antecedente, íbamos bien con la cuarentena dura. La gente empezó a salir porque no le llegaba el bono o con la situación informal. Entonces las personas son culpables. Como son culpables, ¿qué hay que hacer? No entienden. Y se acuerdan del capitán Cueva. Y muchos decían, así debe ser para controlar. Muy bien. Entonces me parece, ojalá no sea así. Yo espero equivocarme realmente. Y además creo que de todas maneras se va a frenar algunas cosas, pero es sintomático. Cuando en la historia política de muchos países, cuando se empieza a introducir a personas de criterio vertical, sí, pues, ahí se asusta ciertos problemas, no todos, ciertos problemas. Y a veces algunos de esos pequeños problemas resultan ser detonadores de problemas mayúsculos. Estos medios de comunicación, decía, introducen miedo. Y no es casualidad, pues. Ya de ser un medio de comunicación, es decir, alguien que nos informa, se ha convertido en alguien que busca generar, como decía Carl Jung, un arquetipo nuevo para asustarnos y al final hacer que vayamos en una dirección. Y las formas son muchas, ya los soviéticos, ya los nazis, ya las dictaduras, ya han desarrollado mucho de estas acciones para construir ciertas políticas impulsadas desde el Estado y con mucho poder. Bueno, yo espero que podamos conversar, hablar y quizás haya alguna pregunta, pero me gustaría más conversar, no escuchar también. Gracias, Percy.
Ok, Alberto, muchísimas gracias por la exposición del tema. Pues muy interesante lo que has tocado a partir de una introducción, investigación en las políticas culturales y la extrapolación desde la cual has partido para iniciar pues todo un derrotero sobre la temática que hemos escogido. Bueno, pues teníamos teníamos algunas preguntas. Por ahora la vamos a reducir solamente a una apreciación que nos parece necesario que podamos compartirla y que nos gustaría que nos dieras tu apreciación. Es referente al término de la eficiencia estatal, ¿no? Habíamos señalado, por ejemplo, de manera más concreta, ¿cómo señalábamos la eficiencia estatal? Mayor inversión en el presupuesto estatal, en los sectores que ofrecen los servicios públicos. ¿Consideras tú que es necesario ello? Debido, sobre todo, a que, bueno, pues el presupuesto, por ejemplo, desde el 2007, el presupuesto público, desde el 2007 al 2019 se ha triplicado casi, en esa proporción, ¿no? Hasta llegar hasta los 175.000 millones, pues, de este año. Y de la cual, pues, para los gastos corrientes, o sea, para solventar el funcionamiento de la burocracia, ¿no? Lo que se denomina los gastos corrientes, pues llega a casi un 30%, bueno, es menor, es un 28%, lo cual pues tenemos en comparativas con Chile, que tiene un 18% de ese porcentaje del PBI para mantener su burocracia, o sea, para mantener al Estado operativo. En Colombia llega a un 12% y en Ecuador, como nosotros, llega a un 26%. De acuerdo más o menos a estas rutas, ¿podrías indicar tú si efectivamente lo que necesita el Estado para una mayor eficiencia es una mayor intervención estatal, un mayor presupuesto de gasto público, con lo cual poder concretar las políticas públicas? Alberto, por favor. Bueno, sobre la eficiencia del Estado, hay varias formas de observar este asunto, ¿no? Uno es que haya una selección de personal que permita que esta institucionalidad funcione. ¿Cómo se hace la selección del personal? Ya señalé que los partidos también introducen, porque si no introdujeran eso, solamente no podrían llevar adelante sus propuestas políticas. Nuestro Estado no es un Estado al estilo europeo, norteamericano o japonés, ¿no? En el que el funcionario del Estado está al servicio del sector hegemónico, sino es un Estado con muchas debilidades y que tiene más bien más necesidades que motivaciones. Esa es la situación de un Estado, o alguien diría un Estado incluso cuasi colonial, porque este Estado funciona casi como funcionaba el Estado colonial. No es un Estado republicano, pues, porque si fuera un Estado republicano, por lo menos habría una posibilidad. La construcción de ese Estado republicano es la gran deuda que queda desde la independencia. Ahora, sobre los números en tanto presupuesto, ahí hay varios temas que hay que disgregar primero. Uno es cuánto del presupuesto nacional se dedica a la deuda externa. Yo más o menos sabía en los últimos años, ya no lo he observado,
que era el 25% del presupuesto nacional se iba en pago de deuda externa. O sea, nos quedábamos con 75%. De ese 75% se distribuye a los diversos pliegos. Pero hay un detalle ahí que a veces es curioso, ¿no? Por ejemplo, caso de educación, caso de la universidad, por ejemplo. Cuando le dan presupuesto, pongamos 100 millones de dólares o de soles, fuera el caso, casi el 40 o 50% se va en pago a los jubilados. Entonces, en realidad, ¿cuánto le está dando? No le da 100 millones, le da 50. Y le dice qué es lo que tiene que, en qué tiene que gastar. E incluso hace ya 2 años, por ejemplo, en todo el sector público, los ingresos propios, que era una especie de caja chica en los que los funcionarios podían disponer, hoy día es parte del presupuesto. Entonces, cuando el ministerio hace su presupuesto, incorpora eso como parte, un cálculo de más o menos cuánto es lo que va a recaudar. Y eso pudo haber sido, por ejemplo, en esta pandemia fue al agua. Porque si cada año recaudaban, por decir, 10 millones, este año con la ajuste era pues 2 millones. Y entonces eso agrava la situación. O sea que hay un detalle primero. Pero hay ministerios en los que sí se destina mayores. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a este Estado? Ese es el tema. Le interesa comercio, le interesa producción, le interesa comercio exterior, le interesa relaciones exteriores, milicia, para la seguridad de todo, fuerzas policiales. ¿Qué es lo que no le interesa? O le interesa poco, si fuera el caso. Entonces, la eficiencia del Estado, tanto en su acción como en su gasto, tiene esa particularidad. Y bueno, desde una perspectiva administrativa, es lógico, porque uno dice, es como en la casa, pues, ¿no? Administrativamente, ¿qué priorizamos? ¿Cuáles son los gastos que priorizamos? Entonces decimos, primero comida, ya, sal. Segundo, no sé, arreglo de esto, lo otro. Al final, no sé, pues dejamos algún gustito, irnos al cine, lo que sea. Entonces, desde el punto de vista, eso es lo que hace. Una jerarquización y la priorización de los gastos. Ese es el tema. Entonces, a partir de eso hay que analizar la eficiencia del Estado. Esta pandemia nos ha demostrado que 2 sectores claves no estaban en la prioridad del Estado, que es salud y educación. El sector salud ha protestado, sí, pero con su más y menos. ¿Por qué? Porque si uno va a todas las ciudades del país importantes, va a ver la cantidad de centros médicos y clínicas. Entonces uno dice, oye, ¿por qué? Porque les resulta más fácil. Aquí, por ejemplo, cuando se hizo el escándalo esto de la gran familia, de un grupo familiar que contrataba médicos en los últimos 5 años, y se hizo, según ellos, de la supermillonaria adjudicación con 5 millones de soles, ¿cuál es el asunto? Que el Estado terceriza pues esos sectores. Esos empresarios dijeron, nosotros hemos jugado con las reglas. Y tienen razón. Obviamente que ese juego con reglas está vinculado políticamente. Bueno, ya eso puede ser la discusión. Pero la regla estaba. Es decir, la institucionalidad estaba funcionando así. Entonces, ahora, esos médicos, por ejemplo, muchos protestaban, pero a muchos les convenía esa situación. Al principio de este gobierno, cuando estaba PPK, había uno de sus asesores, un médico, creo que trabajaba en el Hospital Loaiza. ¿Qué le dijo? Doctor, está malogrado el tomógrafo, creo que era. Y dijo, está bien, que siga así, porque así vamos a hacer convenios con las privadas y vamos a... No vamos a llenar de... Uy, acá está la plata. ¿Sí?
Había médicos que sí quieren defender la salud pública, pero hay una cantidad de médicos que no les interesa la salud pública. Igual sucede en educación. En educación, casi el 30% de la educación peruana está en manos privadas. Eso en un país democrático, eso, porque la educación es lo único que garantiza la democracia, porque ahí es donde se construyen los símbolos y los procesos de discriminación y todo esto. Entonces, aquí hay que construir un sistema público fuerte en el caso de ciertas actividades. El empresario privado no tiene problemas, si es que es de verdad empresario, tal como pedía Kenneth Galbraith, ¿no? Es decir, un competitivo destructor, es decir, es competitivo, pero va destruyendo sus productos para generar nuevas, un creativo, un destructor creativo, decía exactamente. Es decir, genera nuevos productos para generar vida, una mejor vida al consumidor. Pero ya vemos que aquí hay muchas cosas que no, por una situación de nuestro Estado, en este caso de dependencia. Y cuando uno ve, por ejemplo, en casos de computadoras, autos, cosas que traemos del mundo, el mundo está distribuido en mercados. Los chinos, por ejemplo, mandan una serie de productos malísimos aquí. ¿Y crees que eso mandará a Europa, a Estados Unidos? Eso ahí mandan. Entonces está segmentado. Igual sucede esta cosa, ¿no? Entonces vamos viendo que, ahora, eso es un asunto del Estado, sí, pues. Esta pandemia nos ha demostrado muchas cosas. Y bueno, nos va demostrando que también teníamos muchas posibilidades. Por ejemplo, ahora sabemos que la Universidad de Ingeniería sí puede hacer equipos de respiración y de buena calidad. Pero, ¿por qué no hacía? Porque en el sector salud, el equipo de compra decía, no, pues el artículo peruano es más, mejor vamos a traerlo de afuera. Pero el de afuera ya sabes que le da su 10%, su 5% según. Ese es un asunto. El tema es la priorización, las formas de hacer, y claro, la corrupción, ¿no? Ya yo creo que Alfonso Quirós con su libro ha demostrado que esto es una cuestión ya pandémica, pues si decimos, ¿no? Aquí. Entonces, la eficiencia del Estado tiene varios componentes. Uno, que tome un poder real. Dos, que busque construir un país, una república. Tres, que tenga institucionalidad sencilla y sólida. Ya comenté lo de los 40 regímenes laborales. Qué sencillo va a ser eso. ¿Y eso va a ser eficiente? No, eso no puede ser. Y en muchos sectores hay eso. Los empresarios nacionales se quejan de la tramitología, pero ese es un doble discurso. En realidad es un doble discurso. Pero ¿por qué no se quejan de la tramitología cuando contratan a su personal? Ahí también deberían hablar de la tramitología, pero no. No, solo en lo otro, ¿no? En las licencias, en las autorizaciones, ahí. Así que yo creo que entrar al tema de buscar la eficiencia del Estado es una lucha permanente, constante. Felizmente, hoy día los ciudadanos se pueden quejar, pueden gritar, pueden hacer ciertas peleas y, bueno, va sumando, pues, va sumando de todas maneras. Ok, Alberto, muchísimas gracias. Pues yo creo que podemos ya continuar. Vamos a dar paso para trasladarnos, digamos, con la continuación del conversatorio en el link que hemos dejado, pues para los televidentes que nos estén acompañando, pues quien gustosamente quiera seguir
acompañando pues ya un modo más de conversatorio, más coloquial entre nosotros, podemos seguir dialogando sobre estos términos de eficiencia, más económicos, más administrativos, y otros de carácter más de filosofía política, como el tema de la institucionalidad, de la legalidad, también de la formalidad e informalidad en nuestro país, ¿no? Pues muchísimas gracias, profesor Alberto Chavarría Muñoz, y pues bueno, pues será hasta otra oportunidad en la cual continuaremos tocando estos temas. Gracias, Gracias profesor. a ti, Percy. Gracias a ti, Percy. Ok, buenas noches con todos. Buenas.